Hola, esta es la reflexión 29. El video este va a ser sobre una investigación que estuve haciendo a raíz de mi anterior video sobre los dioses. Empecé a indagar en internet y me encontré con muchos comentaristas, investigadores de todas las religiones que hay en el planeta y de las mitos, leyendas, de filosofías y semi-religiones, lo que está en el intermedio entre religiones y filosofía. Y encontré lo que yo llamo gurúes, es decir, comentaristas que hacen reflexiones muy arriesgadas. En realidad no hacen reflexiones, vuelcan sus opiniones sobre los datos que fueron encontrando en sus investigaciones. Yo mencioné en un video anterior acerca de un locutor que tiene audición, programas en televisión, que se refiere a temas de autoayuda. Es una persona que tiene muchísima memoria, que en su momento fue un niño prodigio, justamente. Bueno, buscando en mis videos anteriores van a encontrar todo lo que me refiero a este locutor, porque en realidad es un locutor y un comentarista sobre autoayuda, porque en realidad es eso. Y encontré que hay otros similares, pero lo vuelcan a la investigación de personajes históricos o personajes de ficción que han creado escuelas de tipo esotérico, de tipo religioso. Pero me encontré con uno muy interesante que apabulla con mucha información, habla en forma rápida, tiene mucha memoria. Y casualmente el comentarista que yo hablé recién le hizo reportajes a este nuevo investigador, llamémoslo así, de religiones y de conceptos esotéricos. Se juntaron los dos, en una palabra, se juntaron los dos y encontré un montón de videos donde hacen entrevistas. El primero le hace entrevista a este segundo, varias entrevistas. Es interesante desde el punto de vista de la información que trae el segundo, sobre investigaciones que hizo sobre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, sobre el personaje de Cristo, de Buda, de Gandhi, de Mahoma, de chamanes de aquí del continente americano. Bueno, investiga todo eso. Yo, como soy muy curioso y me gusta saber de todos los temas y de todas las investigaciones, aunque sean raras, en este caso son investigaciones interesantes porque analiza los documentos que se encontraron en el Mar Muerto, de nuevos evangelios, los famosos evangelios apócrifos. Bueno, hace todo. Yo no voy a comentar toda la investigación que hace. El que le interesa profundizar en el tema, que lo busque, que busque Cristo, evangelios apócrifos. Son horas, horas que estuve escuchando y viendo a estos dos personajes. Pues es una entrevista que el primero le hace al segundo. Yo voy a hacer una síntesis en mi sistema de popurrí, de mezcolanza de datos, pero en este video voy a hacer sobre todo el método del embudo que uso yo, donde mezclo todos los datos en la semiesfera del embudo, pero lo que sale del tubo del embudo es algo más elaborado.
Yo no voy a apabullar con toda la enorme información de estos dos, sobre todo el segundo. El segundo es argentino también, son los dos argentinos. Este segundo investigador hace viajes por todos lados, por Europa, por España, por México. Es un divulgador y creador de una escuela, pero lo interesante es que usa una palabra que me llamó la atención, por eso seguí escuchándolo. Y luego vi todo lo que está. Cuando empieza a repetirse, bueno, ahí termina, se agota. Son como 6 horas de grabación, en total o más. Pero llega un momento que empieza a repetirse. Cuando se repite, ahí viene el agotamiento. Yo voy a hacer una síntesis, porque me llamó la atención que concretamente usa la palabra magia y llama a personajes, algunos históricos, otros de ficción, los llama con un epíteto que a mí personalmente me dejó pensando. Los llama iniciados. Para él se clasifica como psicoanalista. No especifica si es psicoanalista con la carrera universitaria de psicólogo o psicoanalista con la carrera universitaria de médico. Porque hay médicos psicoanalistas y psicoanalistas psicólogos. Ese grado no lo especifica. Se autodenomina psicoanalista. Hasta ahí llegué y por lo que escuché de él. Yo interpreto que cuando adoptan un título, es verdad, así como yo digo que soy abogado, porque es de verdad que soy abogado, porque no se puede, es ilegal, es cometer un delito, fingir un título universitario y no tenerlo, como pasa el famoso caso acá en Argentina de D'Alessio, el caso de D'Alessio, que se fingió abogado y resultó ser, bueno, hay una investigación del juez de Dolores, brillante juez, que está investigando ese tema, y surgió una cadena de... el que le interesa el tema que busque en internet, hay muchísima información sobre el caso D'Alessio, famoso caso aquí en la República Argentina. Vuelvo a los investigadores esotéricos. Bueno, este segundo investigador usa la palabra magia y habla de los 11 caminos de la magia y hace toda una lucubración impresionante. Hay un video donde es muy complicado, pero muy complicado. Yo no sé si es complicado porque la explicación que él quiere dar es así complicada o él lo hace complicado para que no se entienda. No sé. Pero hay uno que realmente me cansó. Apoya en un sofá, en el respaldo del sofá, del diván, apoya un cuadro donde habla de los iniciados y de estos 11 caminos de la magia. Y ese video sí que es complicadísimo. Realmente muy complicado. Yo no entendí prácticamente nada en ese video. En otros videos lo hizo más sencillo y entendí. Pero yo no le quiero decir a las personas que vean este video mío que lo vean todo eso porque van a decir, che, ¿cómo me remitís a semejante lucubración fantástica? Lo que saco yo de todo esto es que hay iniciados. Estos iniciados son personajes, algunos de ficción, otros históricos. Por ejemplo, Buda, por ejemplo, Mahoma, son dos personajes históricos. Otro personaje que analiza muy a fondo, Cristo, que es un personaje aparentemente de ficción literaria porque no hay pruebas históricas fehacientes y muy documentadas como los dos. Incluso cita este investigador al párrafo de Josefo, un historiador romano de origen hebreo, donde cuando analiza la guerra de Roma con los hebreos, introduce 2 párrafos, así, traídos, donde habla de un personaje llamado Cristo. Son 2 párrafos cortos, introducidos, y en tal, la investigación histórica dice que son párrafos apócrifos
introducidos en la Edad Media por el cristianismo en ese texto. Todo lo que hay de Cristo son los evangelios, tanto los canónicos, o sea, los oficiales aceptados por la Iglesia, y los apócrifos, sobre todo los apócrifos que se descubrieron, los documentos se descubrieron en el Mar Muerto en 1946, donde hay algunos papiros con evangelios apócrifos, que hablan también del personaje de Cristo. Está todo en una nebulosa científica, histórica. Bueno, yo voy a esto. Lo interesante de la investigación que hace este psicoanalista sobre el personaje de Cristo es que utiliza los evangelios canónicos, los 4, aceptados por la Iglesia, y algunos evangelios apócrifos. Y da una imagen de Cristo totalmente distinta a la que da la Iglesia Católica. Al que le interesa el tema, que lo busque, y yo no quiero indagar en todo esto. La imagen es completamente distinta. Y lo asocia con la imagen de Buda, porque lo que hay de Buda son escritos muy posteriores a la época en que vivió Buda. Buda vivió, no dejó escritos, dejó discípulos que de boca a boca fueron transmitiendo sus enseñanzas, y según parece las que nos han llegado hasta ahora del budismo, no son exactamente lo que decía y pensaba Buda. Bueno, yo no les quiero complicar a los que vean estos videos, que investiguen y que vean a Buda, que vean a Mahoma, que investiguen el Corán, que investiguen los evangelios, que lean todo eso y la información de los chamanes acá en América. Bueno, yo investigué todo eso. Todo. Me pasé días enteros con mucha información que hay en internet, de todo tipo, tanto en video como material escrito. Bueno, leí, investigué todo eso. Mi conclusión es esta. ¿Qué hay detrás de todo esto? Lo de siempre, lo que yo digo cuando analizo el modo de pensamiento, que está en mis obras. Vayan a mi sitio principal de internet, busquen en ensayo, y ahí hay una obra muy importante donde investigo a fondo los modos de pensamiento. Y todo esto que estuve diciendo recién se sintetiza en un modo de pensamiento que yo llamo mágico. Incluso este investigador, este segundo investigador argentino que mencioné recién, utiliza la palabra magia, con lo cual lo dice todo. Estos iniciados, estos personajes, utilizaron magia, los 11 caminos de la magia. Analiza los 11 caminos, bueno, es todo un proceso muy largo. Es interesante por saber, por curiosidad, pero mi tubo del embudo es es todo magia. Y la magia es lucubración, es especulación, si quieren, especulación filosófica, especulación esotérica. Es ficción, es hablar y sacar deducciones especulativas, como lo hace la filosofía, porque lo único real y concreto es lo que hace la ciencia, que investiga, experimenta, trata de confirmar, y si se confirma salen las tesis científicas, las teorías científicas, que la teoría científica no es teoría. Cuando se habla de teoría científica es algo confirmado. Cuando no está confirmado es una tesis, un postulado que plantea la ciencia, que hasta que no se confirme no se transforma en teoría científica. Bueno, el método científico es otro. En otros videos yo lo señalo, la diferencia. Con el método de los sistemas filosóficos, que son especulativos, donde usan el razonamiento, razonar, usan el hemisferio izquierdo del cerebro para razonar, pero en forma especulativa. Son todos razonamientos especulativos. Y ni qué decir del pensamiento mágico. El pensamiento mágico ya es ficción. Está en un grado en un nivel muy bajo con respecto al filosófico. El filosófico especula usando el razonamiento. El modo de pensamiento mágico no usa el razonamiento, simplemente lucubra ficciones una detrás de otra. Y el modo de pensamiento de creencia, que es el que cree
lo que el modo de pensamiento mágico le dicta. Vuelvo a lo que estaba diciendo recién. Estas investigaciones esotéricas, ese conjunto, esos 11 caminos de la magia, los 4 caminos del Wu Wei, algo así se llama, Wu Wei. Yo rescato siempre cosas interesantes, de todo siempre rescato cosas interesantes y lo utilizo como una herramienta, algunas cosas, pero en el fondo, el fondo del pensamiento mágico se reduce a lo que yo menciono siempre en mis videos. Tú puedes, se reduce a la voluntad, porque incluso en este modo de pensamiento mágico, los 11 caminos de la magia, hablan de la visualización, que se relaciona con la meditación de los orientales también, la visualización de algo, y si uno lo visualiza y lo quiere, se le va a dar en la realidad. Incluso en los 11 caminos de la magia, habla del azar, pero usa el azar como elemento de la voluntad, cosa que no tiene nada que ver. Es decir, que por azar, si él voluntariamente pensó algo, después por azar se le da. Hace todo unos vericuetos impresionantes, realmente, si uno se quiere entretener y divertirse, pero llega un momento que sofoca. Es sofocante, porque aparte tiene una forma de expresarse, este segundo investigador argentino, tiene una forma de expresarse que tiene mucha memoria para nombres propios, y mete nombres de todo tipo, de técnicas, apabulla. Lo que es interesante cuando cita elementos de los evangelios canónicos, o sea, los aceptados por la Iglesia, y donde dicen todo lo contrario, que es lo que yo dije en otro video, todo lo contrario de lo que dice la Iglesia, de que eso que yo dije, que Cristo vino a traer la espada y no la paz, bueno, lo que menciono en otro video, que al enemigo, uno de los evangelios canónicos dice al enemigo hay que degollarlo, el otro dice al enemigo hay que matarlo, bueno, todo muy sádico y nada, bueno, elementos de ética y de moral bastante crueles. La crueldad de los evangelios. Este investigador dice que esa crueldad, y entonces lo relaciona, que el verdadero Cristo es otro, el verdadero Cristo los trae de los evangelios apócrifos, y empieza a utilizar palabras en griego, en arameo, en idiomas de esa época. Bueno, hace toda una conjunción muy apabullante de los idiomas, lo que quiso decir ese personaje, Cristo, que hablaba en distintos idiomas, en arameo, en hebreo, en griego. Bueno, hace toda y saca conclusiones distintas a lo que dice la Iglesia Católica. Cristo no decía en una mejilla, si te pegan una mejilla, pone la otra mejilla, bueno, todas esas cosas buenas, entre comillas, de los evangelios, y lo que dice la Iglesia, todo eso él lo discute y lo rebate. Con argumentos usando el mecanismo ese de los idiomas, lo que en griego significaba una cosa, que Cristo hablaba en arameo, en griego, que quiere decir, utiliza la palabra que usó, habla de 4 amores, con la palabra amor, el personaje Cristo utiliza en arameo una palabra que significa una forma de amor, distingue 4 clases de amor, bueno, todo un conjunto de datos, qué información interesante. Yo no quiero apabullar al que está viendo este video, decir, el que le interese que lo busque así como lo encontré yo, lo puede encontrar cualquiera. Pero yo voy a esto, al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que todo pensamiento mágico, dicho por un personaje de ficción, dicho por quien fuere, dicho en la época histórica que fuere, interpretar un texto de 2000 años atrás, que puede ser un texto, como lo es, de ficción, en el idioma este original, incluso habla en palabras en sánscrito, darle el significado. Y lo que quiere hacerse es interpretar el texto de acuerdo al significado del idioma en que fue hecho en ese momento, lo cual es interesante desde el punto de vista histórico. Desde el punto de vista histórico, interpretar un
texto histórico, con palabras de la época, darle la interpretación. Pero es un subterfugio. Pero en el fondo de todo esto, al tubo del embudo, hay un pensamiento mágico. Porque interpretémoslo en el idioma que fue de hace 2000 años, o en el idioma actual, o como fuere. La idea concreta es mágica. Sea la idea con el idioma de hace 2000 años, con la interpretación que se le pueda dar ahora, siempre es mágica. ¿Qué es magia? Es magia, significa atribuir. Bueno, todos los que están viendo el video saben lo que es magia. Los trucos de los magos utilizan ilusiones, hacen ver cosas que no son, con la rapidez, con la prestidigitación manual, con la prestidigitación verbal, y usando mecanismos de lo que significaba en griego, en arameo, en hebreo, de hace 2000 años atrás. Bueno, lo concreto es que en la época actual el ser humano utiliza los mismos subterfugios mágicos que se utilizaba hace 2000 años en cualquier idioma, en cualquier lengua. ¿Por qué? Porque el fondo, el tubo del embudo, es confundir a las personas, es demostrarles que con su propia voluntad, el tú puedes, con su propia voluntad pueden cambiar cosas que desde el punto de vista científico es muy difícil cambiar. Pero que sí lo pueden cambiar, con su voluntad pueden hacer lo que quieran, pueden construir castillos por el solo hecho de pensarlos y visualizarlos, y cambiar una vida, solucionar problemas de tristeza, solucionar problemas de depresión a través de estos mecanismos de autosugestión, porque en realidad es autosugestión. Todo esto se reduce a eso: voluntad, tú puedes, autosugestión. Vale decir, con mecanismos de autosugestión, ellos van a sanar problemas que cuesta mucho a los científicos que utilizan metodología científica, psicólogos científicos, psiquiatras, usen o no drogas químicas. Se pueden usar mecanismos también de sugestión, pero sabiendo que son mecanismos de sugestión, como dice la ciencia, la verdadera ciencia, el verdadero psicoanálisis, indaga en el inconsciente, busca recuerdos ocultos, trata de traerlos al consciente, y con ese mecanismo trata de ir sobrellevando los duelos, por ejemplo, en el caso específico, pero no creando ilusiones, porque el problema es todos los sistemas esotéricos de pensamiento mágico, de pensamiento de creencia, crean ilusiones, y las personas viven esa ilusión como si fuera en realidad. No solucionan nada. Esa es la triste realidad. Solución a los problemas de depresión, de angustia, de tristeza, de melancolía, a gatas con los métodos científicos se puede sobrellevar. En algunos casos se puede solucionar y sanar, prescindiendo de las drogas químicas. Los psiquiatras usan drogas. Momentáneamente pueden sobrellevar el conflicto, incluso sanarlo transitoriamente. Es muy complejo y es muy difícil, pero son por lo menos intentos más serios. Los intentos del modo de pensamiento de creencia, del modo de pensamiento mágico, del esotérico, de la magia, y estos caminos, los 11 caminos de la magia, todos esos famosos secretos de los iniciados, estos iniciados de 2000, 3000 años atrás, hacían especulación filosófica, inventaban cosas que para esa época, como no había los conocimientos que tenemos ahora de ciencia y tecnología,
Y bueno, podrían ser útiles, pero aplicarlos hoy en día es un poco infantil. Acá hay un infantilismo del voluntarismo, del tú puedes, y de la visualización de esa ilusión, visualizar una ilusión, algo que queremos, y que por lo que ellos, estos mágicos, llaman azar, en realidad no es azar, el verdadero azar no tiene nada que ver con lo que plantean estos voluntaristas mágicos. El verdadero azar es otra cosa, es azar auténtico, las distintas posibilidades que se pueden dar, una u otra, y que no sabemos cuál puede darse, es azar. El azar es completamente, teniendo todas las variables, los millones de variables que puede haber, incluso no podemos llegar a predecir algo que el azar nos puede determinar en un futuro, con todas las variantes, los millones de variantes que puede haber, porque siempre hay algo que se escapa. Por eso que las predicciones son relativas. No quiero entrar en el tema del azar porque es bastante complejo y lo voy a analizar en otro video. En este video quiero sintetizar en esto. Yo los voy a llamar gurúes. Estos gurúes, algunos de ellos que dicen tienen título de psicoanalista, se puede decir psicólogo psicoanalista, se puede decir psiquiatra psicoanalista, se puede decir médico psiquiatra psicoanalista, psicólogo psicoanalista, pero decir solo psicoanalista a mí no me dice nada, porque no hay un título de psicoanalista, no sé qué universidad, acá en Argentina, que yo sepa, hay que ser psicólogo, para después especializarse en psicoanálisis, o médico y después especializarse, pero autodenominarse psicoanalista me parece raro, bueno, no sé. No, la responsabilidad de cada uno cuando alude a tener un título. Yo digo que soy abogado, que investigo el comportamiento humano. ¿Qué es lo que hacemos? Un observador de la conducta humana, observador del comportamiento humano, para lo cual me baso lo que estudié en mi carrera universitaria de abogado, ciencias sociales, filosofía del derecho y todo un cúmulo de materias, el deber ser, la norma jurídica, todo eso. Y el comportamiento humano está regido en gran parte por la norma jurídica, por las leyes. Hacer cosas que estén contra la ley, en el caso del derecho penal, es un delito. Entonces, forma parte del comportamiento humano. Está dentro de mi campo de acción y de estudio. Pero también investigué ciencias, psicología, etcétera, lo que menciono en otros videos. Pero no tengo el título universitario ni de médico, aunque conozco muchísimo de medicina y de nutrición, pero mi título universitario es abogado. Hago esa aclaración. Porque es muy importante. No se puede presentar uno en un video y decir, soy psicoanalista. Que me diga que es un psicólogo. Bueno, lo que dije recién, no vamos a repetirlo. Yo voy a esto, el tubo del embudo. El tubo del embudo es modo de pensamiento mágico, modo de pensamiento voluntarista, esotérico. Y ya usan la palabra magia. Y bueno, ya está todo dicho. Esos 11 caminos de la magia, el que quiere investigar lo que lo busque, el que le pueda llegar a servir, quizá le pueda servir. A mí me sirve como cultura, como conocimiento, pero en la práctica no me sirve. Es cultura, es un conocimiento nuevo. Pero la magia forma parte de la ilusión y de la voluntad del tú puedes. Como síntesis de este video, lo iba a hacer más extenso, pero me doy cuenta que lo puedo hacer más simple. Porque estoy pensando ahora,
como yo no tengo un guión preestablecido y hablo así, como dicen los españoles, a calzón quitado, o sea, hablo lo que me va saliendo por asociación libre, y me doy cuenta ahora, reflexionando, que no da para más, que voy a investigar en otros reflexiones en otros videos sobre otros temas, porque este tema me parece que ya no da para más. Pero que sepa el que está viendo este video que hay magos, y ya usan la palabra magos, que dan información desde el punto de vista histórico, de investigación, puede ser útil como curiosidad, pero que en el fondo no sirve, no es útil en la práctica real. Este es comentarista o divulgador, dice que sí, que ha sanado con su metodología así mágica. En un video lo escuché decir, después rápidamente lo cambió de tema, pero casos de cáncer con ese método. Bueno, después enseguida cambió de tema, pero lo escuché mencionar eso. Después volví para atrás del video y sí, lo había dicho, que estaba por ahí el que se había sanado del cáncer. Bueno, es muy complejo. Y el tema del cáncer, que yo lo estudié ahora a fondo, con el fallecimiento de mi esposa Patricia, me hice ingeniero del tornillo, como digo siempre yo, me hice especialista del tema del cáncer. Es muy complejo el tema del cáncer. Hay causas psicológicas, emocionales, que predisponen a que un cáncer que está latente empiece a proliferar por causas emocionales. Y sí, hay causas emocionales del cáncer, pero no quiero entrar en el tema del cáncer porque ya en otro video hablé algo sobre esto, y es muy complejo y muy triste para mí. En este momento no tengo ganas de hablar sobre ese tema, pero decir así livianamente que a través con la magia y el esoterismo y las sanaciones, me hace acordar a las sanaciones de muchos religiosos, generalmente de sectas protestantes, lo voy a decir, todos los han visto por televisión, cuando sanan con gotas de agua, sanaciones así religiosas. Ellos dicen que sanan enfermedades, bueno, con la palabra, con tocar con las manos, la imposición de manos. Bueno, muchos curas católicos hacen lo mismo, con imposición de manos, sanan, sanaciones. Bah, eso para mí entra dentro del ejercicio legal de la medicina, para mí. Todas esas famosas sanaciones de católicos, de protestantes y de estos gurúes ahora que aparecen magos que sanan, bueno, es ejercicio legal de la medicina. Hay distintas técnicas y escuelas dentro de la medicina, después medicinas alternativas, se puede ensayar métodos químicos naturales, tratar de ayudar a la medicina. Bah, se pueden hacer muchas cosas, pero así, hacer sanaciones mágicas, eso no me convence. Lo menciono porque hay curas sanadores, aparte pastores sanadores, ojo, y esto es peligroso. Lo digo ahora seriamente, desde el punto de vista jurídico, es peligroso, porque hay muchas personas que abandonan los tratamientos médicos por seguir tratamientos así de sanaciones esotéricas, mágicas, religiosas. Bueno, otra cosa es la medicina natural alternativa, eso es distinto, porque la medicina natural apela a alimentos, y eso de última no daña, ni siquiera psicológicamente. Incluso psicológicamente le puede dar un poquito más de sugestión. Al ingerir un alimento se sugestiona de que le puede ayudar, bueno, pero no lo daña a la persona. En cambio, las sanaciones mágicas religiosas sí, porque le produce una ilusión muy profunda. ¿Por qué? Y esto es lo que quería señalar en este video. En el comportamiento humano, en la conducta humana, incide muy a fondo, muy profundamente, el modo de pensamiento mágico y de creencia. Las personas creen, incluso a políticos, los políticos que utilizan estas herramientas mágicas y de creencia para
ganar elecciones y para engañar a la gente. Y la gente actúa en función de ese pensamiento mágico y pensamiento de creencia. Y actúa. Por eso que el comportamiento humano actual, en muchos casos, es similar, cuando yo señalo las características básicas del ser humano, la agresividad, o lo que digo siempre en mis videos, es similar a otras épocas históricas, porque también había personajes que sugestionaban a la gente con sus ideas mágicas, ideas de creencia que utilizaban. En ese aspecto la historia sigue un camino muy difícil de cambiar. Es muy difícil de cambiar. Hay herramientas que podemos usar para cambiar todo esto. Sí que las hay. Pero paulatinamente en sucesivos videos voy a ir nombrando estas nuevas herramientas. Por ahora trato de describir la conducta humana, describir el comportamiento humano, el cómo somos los seres humanos. Y en gran medida, la mayoría, la inmensa mayoría, se maneja con pensamientos mágicos, pensamientos de creencia, en todos los campos, en el político, en el religioso, en la amistad, en las relaciones entre las personas. En todos los campos de acción del ser humano utiliza formas de pensar de creencia y mágicas, en detrimento de lo que yo señalo siempre, del modo de pensamiento analítico crítico, es decir, analizar y tener un pensamiento crítico de lo que se está analizando. Es lo que intento hacer yo con el tubo del embudo. Trato de señalar todas estas anomalías que yo veo y decirle a las personas que ven este video, ojo, no se dejen llevar por ilusiones, no se dejen llevar por magias, busquen, critiquen, que utilicen de última la función de la práctica. Si quieren probar, que ejerciten esos dogmas, porque son dogmas, son sistemas, que si les da resultado, puede darle resultado, pues se pueden autosugestionar tan profundamente que transitoriamente les dé resultado. Y bueno, si pueden sobrellevar la vida con esa autosugestión, que lo hagan. Lo que yo digo que es limitado en el tiempo. Cuando despierten de esa autosugestión, se van a encontrar de vuelta con el mismo problema. Cuidado. Bueno, quería advertir entonces, como yo vi un montón de videos, pero muchísimos videos sobre estos gurúes, que ya usan la palabra magia, eso me sorprendió, usan la palabra magia ya directamente, no andan con vueltas, los 11 caminos de la magia, los 4 caminos del Wei Wei, incluso lo meten a Buda, lo meten a Mahoma, meten a Mahatma Gandhi, a los chamanes acá de Latinoamérica, hacen toda una ensalada, y de esa ensalada hacen un popurrí también, como el que hago yo. La única diferencia en el popurrí que hacen ellos es que meten datos de ficción, porque son datos traídos. Yo utilizo el dato concreto de la ciencia y digo, si la ciencia está comprobada o no está comprobada. Cuando hablo del Big Bang, bueno, se escucharon los ecos del Big Bang, entonces hay una comprobación del Big Bang. No imagino un Big Bang. Estas personas imaginan muchas cosas, interpretan, se colocan en la cabeza del iniciado de hace 2000 años, por ejemplo, el iniciado Cristo, que repito, es un personaje de ficción literaria, pero para ellos es un personaje real, entonces investigan los evangelios apócrifos, donde está la verdadera historia de lo que quiso decir verdaderamente Cristo, que no quiso decir lo que dicen los evangelios canónicos. Bueno, es interesante como cultura general. A mí me sirvió como cultura general, pero me motivó a hacer este video para que las personas
analicen críticamente. Bueno, en otro video voy a hablar de otros temas, pero quería mencionar esto. Bueno, termino este video, me despido hasta el próximo, voy a indagar la religiosidad difusa. En otro video lo voy a hacer porque ahora ya no quiero hacerlo más largo, este video. Porque eso sí es importante. La religiosidad difusa, como la llamo yo, es una manera, una conducta humana muy difundida. Casi todas las personas en su comportamiento están dentro de este concepto de religiosidad difusa. Y esto sí es muy importante, porque va en forma directa a la conducta humana, directo. Pero eso lo voy a analizar en otro video. ¿Por qué se produce esto y cómo podemos lograr superar un poco ese mecanismo y mejorar la conducta, introducir conceptos éticos que nos ayuden? Sobre todo el concepto de solidaridad, de cooperación, que podemos llegar a hacerlo. Pero lo voy a analizar en otro video. Pero mi objetivo en mis videos siempre es analizar como un observador de afuera, y de dentro también, porque me analizo a mí mismo, un observador del comportamiento humano. ¿Qué hacen los seres humanos? ¿Cómo actúan? ¿Cómo se comportan en forma interpersonal? Por eso pongo datos que tengo de investigación de campo, lo que me dicen las personas, lo que veo que escriben las personas, etc. Todo ese caudal cultural del ser humano lo observo, lo describo y oportunamente haré conclusiones. Por ahora sigo investigando, sigo observando y describiendo el comportamiento humano. Reitero esto porque es muy importante. Es muy modesto lo que estoy haciendo yo. Observo lo que hacen las personas, lo que hacemos las personas, y cómo somos las personas, qué locuras tenemos, porque son locuras. Hay pensadores, entre comillas, que dicen cada locura, cada absurdos. Y me acuerdo de Albert Camus, cuando investigaba en sus obras, generalmente de novelas, el absurdo en la forma de pensar. Y se han creado incluso obras de teatro sobre el absurdo. El que le interese, hay autores teatrales, dramaturgos, Beckett, hay un montón de autores teatrales que analizan el absurdo, que es un tema muy interesante. Forma parte del comportamiento humano, el absurdo. Por relación de asociación libre, estaba hablando de los gurúes mágicos y ahora me acuerdo de Albert Camus y el absurdo, y de las obras de teatro sobre el absurdo. Es risueño el tema. Bueno, hasta el próximo video. Chao.